Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el tema para ustedes en esta asesoría de can, can't, could and couldn't for ability. Bueno, muy bien, empezaremos por definir qué es can y qué es could. Can, como dice aquí, es puedo, él, ella, pueden, nosotros podemos. Eso es can. Y could nos habla del pasado, o sea, lo que podía hacer, lo que podíamos hacer. Muy bien, entonces, can, lo que puedo hacer, can't, lo que no puedo hacer, could, lo que podía hacer, couldn't, lo que no podía hacer. Entonces, como ven, vamos a usar can o can't para hablar del presente. Dice aquí now. Now quiere decir ahora. Y could para hablar del pasado. ¿Ok? Bueno, ahora veamos las estructuras. Positive. Vamos a poner el sujeto, luego can y luego el verbo, o sea, esa acción que puedo o que podemos hacer. Por ejemplo, she can run. Ella puede correr. Ahora, para ponerlo en pasado, ponemos el sujeto, luego la palabra could y luego el verbo. She could run. Ella podía correr. ¿Ok? Ella puede, ella podía. She can, she could. Ahora, en negativo, para decir que no puedo, para decir que no podía, vamos a utilizar can't, que es la palabra can con la palabra not juntas a manera de una contracción. Aquí está implícita la palabra not. ¿Ok? They can't swim. Ellos no pueden nadar. Y para decir que ellos en el pasado no podían nadar, vamos a usar couldn't. They couldn't swim. Ellos no podían nadar. Ahora, para formar preguntas, vamos a pasar can y could al inicio de la pregunta. Después el sujeto y después el verbo. Can, el sujeto es he y el verbo es drive. Can he drive? ¿Puede él manejar? Can he drive? Vamos a contestar yes or no. Yes, luego ponemos, esta es la respuesta corta, yes, ponemos una coma, la persona de quien estamos hablando, que en este caso es he, y el verbo que usamos al inicio de la pregunta, que es can. Yes, he can. Y negativo ponemos no, una coma, la persona de quien hablamos, que es he, y la palabra can en negativo, can't. Ahora lo mismo para el pasado. ¿Podía él manejar? Could he drive? Yes, he could. No, he couldn't. Ahora vamos a poner acá could porque es el verbo que utilizamos al inicio. ¿Ok? Bueno, miren, aquí tengo un pequeño ejercicio para practicar todos, las alumnas que tengo aquí y ustedes que están en casa, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahora, para contestar un ejercicio, un contexto, unas oraciones con can o con could, hay que poner atención en dos cosas, fíjense. Lo primero es si la oración se va a tener que contestar en presente o en pasado para ver si elegimos can o si elegimos could, ¿verdad? Ya que definimos está en presente, vamos a usar can, o está en pasado, vamos a usar could, también tenemos que identificar si la respuesta va a ser positiva o negativa, si va a ser can't o si va a ser couldn't o can o could, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo vamos a saber si es del pasado, could, o en presente, can? Bueno, miren, sabemos que can es el presente y tenemos esta palabra clave que es now, que quiere decir ahora. Y en el pasado con could encontré en tu libro estas frases
que nos ayudan a definir que estamos hablando del pasado. Y dice, mira, last year, last week. Last quiere decir el pasado. Sabemos que year es año, entonces es el año pasado. Sabemos que week es semana, entonces last week es la semana pasada. También, por ejemplo, puede ser el mes pasado, sería last month, ¿verdad? O el viernes pasado, last Friday, ¿ok? Bueno, entonces, otra frasecita que tenemos aquí, déjame borrar esto, es when I was younger, cuando yo era más joven. Entonces eso nos está hablando del pasado también, ¿verdad? Todas estas son palabras o frases para identificar que estamos hablando del pasado y que vamos a usar could o couldn't. When I was younger, como dije, cuando era más joven, pero puede tener ciertas combinaciones. Por ejemplo, when I was a child, que es lo mismo when I was a kid. Las dos quieren decir cuando yo era un niño, ¿ok? Bueno, entonces con estas identificamos que estamos hablando del pasado y con now podemos identificar que estamos hablando del presente. También si no menciona now, pero tampoco menciona ninguna palabra del pasado, estamos hablando del presente y vamos a usar can o can't. Ahora, ¿cómo identificar? Ya sabemos cómo identificar presente y pasado, pero ¿cómo vamos a identificar si es positivo o negativa nuestra respuesta? Pues por el contexto. Hay que analizar el contexto para ver si la respuesta va a ser positiva o negativa, ¿ok? Vamos ahora sí a la práctica para que vean que todas estas reglas realmente son muy fáciles de aplicar. Now, he played tennis. But last year primeramente vamos a hacer, esta oración está muy larga, es como dos oraciones en una, ¿verdad? Entonces primero contestamos la primera parte y ahorita vamos a la parte que sigue, la segunda. Now, tenemos la palabra now, como dijimos, vamos a usar estas, una de esas dos. Y aquí no hay nada que nos indique que sea negativo. Entonces la respuesta va a ser can. Ay, ¿dónde dejé el plumón? Ah, mira acá. Ay, gracias. Bueno, now he can play tennis. But last year, tenemos last year, que quiere decir el año pasado, de estas palabras que pusimos ahí. Last year es el año pasado. Entonces vamos a tener que ocupar una de estas dos. Vamos a ver si la positiva o la negativa. But last year he played because he was not in the team. Muy bien, aquí tenemos algo que nos está indicando que es negativo, porque miren lo que dice. Last year he played because he was not in the team. Porque él no estaba en el equipo. Quiere decir que el año pasado él no jugó porque no estaba en el equipo, ¿ok? Miren, esta palabra es because. No se dice because, se dice because, ¿ok? Que quiere decir porque. Cuando das una explicación de algo, ¿por qué esto y el otro? Porque se dice because, ¿ok? Porque él no estaba en el equipo. Quiere decir que el año pasado él no pudo jugar. Entonces vamos a poner couldn't, like this. Ok, ahora, la número 2. John es el nombre de una persona. Aquí en lugar de tener I, you, he, pusimos el nombre de la persona, John, que es el equivalente a he, a él. ¿Ok? John run 10 kilometers con signo de exclamación. Entonces, no nos está diciendo si now, ninguna frasecita del pasado, entonces seguramente es el presente. Y vamos a usar estas. Y aquí es una oración muy corta que tampoco nos está dando ninguna
clave para identificar que es negativo, como aquí, ¿verdad? Entonces es positivo y es del presente. Entonces usamos can. John can run 10 kilometers. John puede correr 10 kilómetros. Ok. Ahora la 3. My friends are not playing football today because they run. Muy bien. Esta es una oración muy larga. Seguramente tenemos información para decidir. My friends are not playing football. No van a jugar fútbol hoy, dice aquí, today. Because, ¿qué dijimos que era because? Porque, ¿verdad? Because they run. Entonces, ahorita estamos viendo que dice today, que es hoy, el día de hoy. Entonces, definitivamente estamos en el presente y vamos a ocupar una de estas dos. Pero dice que no van a jugar hoy fútbol because they run. Entonces aquí ya tenemos la indicación de que es negativo, ¿verdad? Because they can't run. Miren cómo sí tiene sentido esto. My friends are not playing football. Mis amigos no van a jugar fútbol hoy porque ellos no pueden correr. Entonces no pueden jugar fútbol, ¿verdad? Ya tiene mucho sentido esto. Can you speak Italian? Cuando preguntas si puedes hablar inglés, italiano, chino, cualquier idioma, lo preguntamos así, ¿verdad? Con can. Can you speak Italian? Y la respuesta corta aquí es yes, I can. Yes, I can. Ok, muy bien. Ahora, can you speak Italian? Yes, I can. Ahora aquí es otra pregunta. Vamos a ver si es con can o si es con could. You played tennis when you were a kid. Fíjense, tenemos esta frase que les había mencionado acá para identificar que estamos hablando del pasado. Aquí dice, miren, when you were a kid, que dijimos que era cuando tú eras un niño. Usamos la opción de acá. When es cuando. Cuando tú eras un niño, o sea, es el pasado y la pregunta generalmente la hacemos en positivo. Entonces el pasado usamos could. Could. ¿Podías tú jugar tenis cuando tú eras un niño? Muy bien. Bueno, pues con esto vamos a terminar esta asesoría sobre can, can't, could and couldn't. Te veo en otros videos.